Mauricio Tabe, usted lo conoce, Mauricio Tabe es integrante del Partido Acción Nacional y es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Primera Asamblea de la Ciudad de México. Mauricio Tabe, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, y saludo con gusto a todos los que nos están viendo. Ayer dimos a conocer el plan de reactivación económica de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hace rato platicaba con Fatlala Cabani, quien nos daba algunos datos y aclaró que se trata de un plan únicamente para micro y pequeños empresarios legalmente instalados, constituidos. ¿Qué opinión le merece a la Asamblea Legislativa este plan que ha anunciado la jefa de gobierno, Mauricio Tabe? Bueno, si es una parte del plan, son buenas acciones. Si es el plan, la verdad es que es un plan marginal por el tamaño del desafío. Consideramos que la jefa de gobierno tiene que hacer una reorganización completa de su presupuesto con todo su equipo, porque no son las mismas condiciones las que vivimos en diciembre cuando aprobamos el presupuesto que las que se tienen hoy, frente a una emergencia sanitaria y además frente a un escenario de desaceleración económica y de caída del consumo en la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad tiene que tomar muy en serio el papel del gasto público para impulsar el desarrollo económico y para cuidar la economía familiar. Nosotros vemos limitado y marginal porque solamente considera a los micro y pequeños empresarios y los beneficios a aquellos padres que ya reciben las becas del gobierno de la ciudad. Entonces quedan excluidos las personas que no tienen hijos y quedan excluidos quienes no son micro y pequeños empresarios. Ahora bien, esto de la reorganización del presupuesto en la Ciudad de México creo que es un asunto a nivel federal. Yo creo que el gobierno federal también tendrá que reorganizar todo el presupuesto. Fatlala Cabani hablaba de una segunda etapa en la cual ya se van a integrar otras empresas, medianos, grandes, con créditos con financiamientos importantes. Vaya, de alguna manera parece que de manera local cada uno de los gobiernos, en este caso la Ciudad de México, ha tomado en sus manos algo de apoyo a las empresas. ¿Se puede ver de esta manera, Mauricio Tabe? Y te voy a decir por qué es limitado, porque necesitan meterle mucho dinero en transferencias directas de recursos y subsidios, claro, para proteger la economía familiar y también para evitar que se caiga el consumo. Y pensar que este plan también debe considerar, en el segundo semestre, ya una vez superada la emergencia sanitaria, un programa de empleo temporal, inyectar recursos públicos desde el gobierno y también un programa de aliento a la inversión, porque no se va a poder sostener un programa de reactivación económica solamente haciendo transferencias directas. Mientras está la emergencia sanitaria, tiene que ser un programa muy intenso de subsidios y transferencias directas. Nosotros desde el PAN propusimos, por ejemplo, que para apoyar la economía de las familias el transporte público fuera gratuito, se dieran exenciones de predial para los próximos bimestres, a las empresas que están siendo solidarias con sus trabajadores se les exente el impuesto sobre nómina, es decir, si mantienen la nómina, si mantienen a sus trabajadores, que no se les cobre ese impuesto sobre nómina a los patrones, que no se cobren multas y recargos, que el gobierno de la ciudad firme un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para apoyar en un 50% el pago de luz de los domicilios. O sea, tiene que ser mucho más intenso. En otros países, eso es lo menos que se está haciendo. Se están apoyando créditos hipotecarios, en fin. Por eso digo que lo veo muy limitado. Nosotros vemos dos etapas muy importantes. La inyección de recursos ahorita en subsidios y transferencias directas para apoyar la economía familiar, y la segunda con programas de empleo. Y como una tercera medida que es importante que haga el gobierno, adelantar el gasto público y todos los programas de obra y todos los programas, tratar de adelantar lo más posible. Yo sé que ya están calendarizados y luego no hay problemas de liquidez, pero si la liquidez es un problema, que busquen fuentes de financiamiento, no importa, porque una vez que ya el golpe económico se siente en las familias, es muy difícil la recuperación. Ahorita hay que tratar de contener muy bien, lo más posible. Pues suena muy interesante esto, y yo creo que para muchas personas en la Ciudad de México esto que nos has planteado se antoja, bueno, lo mínimo para poder empezar. Lo vamos a rotar con el gobierno capitalino, a ver qué nos dicen, sobre todo porque la propuesta está en la mesa, la cosa es de que finalmente la toman y la implementen. Mauricio Tabe, muchísimas gracias por estos minutos. Hombre, yo les agradezco con el auditorio, gracias. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, cuídense igualmente. Mauricio Tabe, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Primera Asamblea, del primer Congreso, mejor dicho, el primer Congreso de la Ciudad de México. Está planteando, fíjese, gratuidad
el transporte público, no pago del impuesto sobre nómina, no tener multas por retraso, 50% en el pago de la energía eléctrica y adelantar el gasto programado para diversas áreas en la Ciudad de México. Suena agresivo, ¿no? Pero me dicen otros países del mundo están haciendo esto y mucho más. En medio de la pandemia por coronavirus hay quienes han